damos la bienvenida ya con Adrián a nuestros invitados. Julio Jardel, tesorero de APYME, gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Y Esteban El Gringo Castro, secretario general también de la CETEP, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Bueno, la de hoy, la jornada posterior, ¿no?, a la votación del presupuesto. Empiezo, Castro, por usted, luego de los incidentes ayer en la calle. ¿Qué primer análisis puede hacer de todo lo que ha pasado? Bueno, nosotros veníamos del día anterior de haber querido plantear la ley de emergencia alimentaria, poderla plantear en la comisión donde se estaba discutiendo el presupuesto. No nos dejaron entrar a plantearla, no nos daban la palabra. Con un grupo de diputados encabezados por Felipe Solá, hicimos una actividad donde se comprometieron a apoyarla y a no votar la ley. Y debido a que ni siquiera nos dejaron entrar, hicimos un acampe a la noche, absolutamente pacífico, no hubo ningún tipo de inconveniente, pero empezamos a ver que había como depósitos de piedras dejadas ahí a propósito. Sí. Entendíamos que era por si había algún conflicto, alguna persona tuviera las piedras a mano para tirar. Después de las 11 de la mañana, la mayoría de los movimientos populares nos acercamos para repudiar la posible votación afirmativa del presupuesto, y en poco tiempo, que estamos ahí, no sé si una hora y media, empezaron primero con el agua, que te tiran más o menos de a 20 metros, después bala de goma, gases. Y nosotros, como hicimos el año pasado, lo que queríamos era sostenernos con nuestras banderas. Yo estaba justo atrás de la del movimiento Evita, sostenernos en el repudio sin arrojar piedras, digamos, para sostener en el tiempo la lucha. Y se cruzaban algunos encapuchados tirando con gomera. Tuvimos un par de discusiones fuertes ahí, y entonces a partir de ahí la represión se hizo cada vez más intensa, nos van corriendo, nosotros nos retiramos ordenadamente, porque también se producen daños entre nosotros si salimos en estampida. ¿Detenidos ustedes no tuvieron? Sí. ¿Sí tuvieron? ¿CETEP tuvo? Sí. Bueno, la Poderosa está dentro de la CETEP. Ah, claro. Y también compañeros del movimiento Evita. Ahora, Esteban, antes de pasar para el segundo... Te digo, nos siguieron 30 cuadras, digamos, hasta 9 de julio y San Juan, y siguieron un poco más. Ahí recién, casi en Plaza Constitución, nos acercamos hacia la plaza y siguieron tirándonos, corriéndonos con las motos. Metieron presos compañeros muy hermanados, como los compañeros del MTL. Bueno, a nosotros un compañero histórico del movimiento Evita Avellaneda, el gallego, Gustavo del MTL, a 4 compañeras, gente que pasaba por venezolanos que no tenía absolutamente nada que ver. Hasta un turco que salía de una persona de Turquía, lo metieron en cana sin hoy así golpeándolos. Todo, Patricia Bullrich dijo que ellos son, por el gobierno, la paz, el orden y la convivencia, ¿no? El modelo que plantea el gobierno es eso, dijo Patricia Bullrich, definiéndolos a los otros como un orden que impone violencia. ¿Qué le contesta? Mirá, nosotros tenemos claro, porque además esto lo hemos vivido en nuestro proceso histórico, que la paz se garantiza con justicia social. Nosotros queremos la paz, pero como fruto de la justicia, ¿no? Eso también lo dice la Biblia, ¿no? Como fruto de la justicia vos tenés la paz, pero cuando hay injusticia social, porque no nos olvidemos que nosotros veníamos con grados importantes de pobreza, pero no veníamos de tener que crear comedores y merenderos. No, Patricia Bullrich nunca debe haber mandado a sus hijos a un merendero y a un comedor, pero esa no es la dignidad en la que estamos acostumbrados en Argentina. Una Argentina que en algún momento hubo pleno empleo y que no sabíamos lo que eran los comederos comunitarios. Yo cuando tenía 8 años comía en la escuela, porque en la época de Perón te querían dar de comer, pero no es que me hacía falta, era para compartir. Ahora, si no le damos de comer nosotros, los pibes no pasan hambre.
Y las pibas más jóvenes y los abuelos pasan hambre en los barrios. Es así, yo ya no sé ni cómo explicarlo, pero pasan hambre, no tienen dónde comer. ¿Entendés? Y eso es lo que genera injusticia y eso es lo que atenta contra la paz social. Yo tampoco quiero, porque a veces me voy de mambo y no me quiero exceder. Lo que queremos nosotros es tener un diálogo común, inclusive con todos los sectores de la producción y del trabajo, para ver cómo resolvemos el problema del trabajo, que es esencial para garantizar las demás cuestiones. Ahora, si nosotros vamos discutiendo esto, por ejemplo, peleamos por el salario social complementario, y al lado vos me aumentás todos los precios de la canasta básica, o sea, todo lo que ganamos por acá me lo sacás por acá. Esto es lo que está pasando con este gobierno. El dólar se disparó, los precios se dispararon y los sueldos quedaron en miseria. Nuestros compañeros, como salario social complementario, que fue una lucha de unidad estratégica en el 2016, van a ganar 6.000 pesos. Recién 6.000 pesos a fin de año. Y no tienen la contraparte de otro trabajo que les genere ingreso como lo tenían en 2016. Julio, y todo esto que estamos escuchando se traduce en, bueno, una caída de consumo grandísima, en una paralización de la actividad económica, no, ni siquiera paralización, una caída de la actividad económica. Hoy acabamos de conocer el último dato, no sé si está al tanto, porque fue hace instantes, una caída de 1,6%. Bueno, es el reflejo de lo que le sucede en la calle, pero los indicadores muestran lo que le sucede a las pequeñas y medianas empresas. Buenas tardes, Daniela. Gracias por la invitación. Nuestra entidad desde el principio del 2016, sabiendo cuáles eran los programas que la derecha traía al país, veníamos planteando lo que de alguna manera, advirtiendo a nuestros asociados, nuestra Cámara tiene más de 30 años, así que hemos pasado por muchas crisis en nuestro país, advirtiendo cuáles podían ser los resultados de la aplicación de este plan económico. Cuando nosotros, después del origen inicial del tarifazo y de la apertura de importaciones y de las cuestiones que prioritariamente eran de carácter financiero, porque este gobierno nunca miró a la producción, es decir, las pymes, que somos quienes generamos el 70% de la mano de obra privada y más de un 60% del PBI, con pequeñas unidades productivas, es decir, porque nosotros somos realmente dentro de la cadena industrial y comercial, aquellas empresas que no son formadoras de precios. Es decir, si a mí me aumentas el costo de la energía o me aumenta el importador por devaluación del dólar, un insumo que yo necesito en mi empresa, no la puedo trasladar a precio porque la posición de la pyme dentro de lo que es el entramado económico le impide trasladar, sobre todo en una política que, como bien decías, ha traído una caída brutal de lo que es la demanda interna. Y la pyme vive de la demanda interna. En este presupuesto aprobado anoche, ajusta, es decir, si nosotros venimos de 2 años donde en el 2016 tuvimos 40% de inflación, este año que estamos viviendo, el año pasado fue 25%, este año estamos viviendo una inflación que en diciembre, cuando se aprobó a esta misma altura del año, digamos a diciembre, sí, cuando se aprueba el presupuesto del 2018, la pauta era 10%. El día 28, el Día de los Inocentes, pasó a ser 15%. Y estamos cerrando el año con casi 45 o 50%. Es decir, estas políticas no fracasaron. Estas políticas son las que propone el plan. ¿Y cuánto tiempo, Julio, discúlpeme, ¿y cuánto tiempo más van a subsistir las pymes sin apagar los motores de las máquinas, sin bajar las persianas? Adrián, hoy el 40% de la capacidad instalada está cubierta por mantas. Y nuestros trabajadores, porque los trabajadores de las pymes no son un número,
no son un número. Cuando vos tenés producciones o empresas con 20, 30 obreros que tienen quizás antigüedad tanto como como cualquier, es decir, como la propia vida de la empresa. Sí. Yo lamentablemente, yo soy contador público y me ha tocado la semana pasada cerrar en la ciudad de Remedios de Escalada una empresa pyme yo firmé el contrato de constitución con los primitivos dueños, hoy estaban los hijos, después de 31 años. La edad de mi hijo, 41 años de vida, del año 77. Y no lo hago como tema autorreferencial, estoy ejemplificando que hay más de 7.000 pymes que han cerrado. Es decir, que el problema se acomplejiza porque evidentemente esa caída del mercado interno y con 300.000 millones de pesos de ajustes metidos en este nuevo presupuesto 2019, que incluye la tecnología, la pyme necesita del INTI funcionando. ¿Por qué? Porque el INTI nos da el apoyo que no podemos contratar privadamente. Ahora les pregunto a ambos, porque lo decía recién el gringo, lo escucho ahora Julio, y la verdad que los dos coinciden en algo, en un punto, ¿no? Él decía, bueno, hay familias que hoy tienen hambre, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando hablamos de 2019, porque todavía falta todo un año, todo un 2019, en el que parece que las políticas van a ser las mismas, bueno, o peor, porque se viene un ajuste mucho peor. Digo, ¿qué pasa con esas empresas? ¿Qué pasa? ¿Cómo imaginan un 2019 donde el que hoy ya tiene hambre no va a tener para comprar lo que le van a aumentar y bueno, muchos sin trabajo además, ¿no? Permíteme un segundito, Gringo. Nosotros estamos pidiendo a las autoridades, inclusive la semana que viene, por suerte vamos a podernos juntar con el secretario de Pequeña y Mediana Empresa, es decir, de emprendedores y pymes, y lo que estamos planteando es la emergencia del sector. Es decir, nosotros tenemos ese cóctel del que hablábamos, de la tarifa, del insumo, de la apertura del crecimiento de insumo por devaluación, porque ojo, la inflación es una consecuencia de la devaluación. Es decir, hoy en un país en una economía como la nuestra, la realidad es que la devaluación termina siendo trasladada porque, como bien lo dice en el informe FIDE de este mes la expresidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, habla de la falacia del déficit cero, y te invito a que lo razonemos. En realidad, aún si ellos consiguieran, es decir, el gobierno consiguiera, como en este plan de política absolutamente monetarista, ortodoxa, de decir, seco la plaza, no hay... Es decir, como no hay plata y entonces se va a venir, el dólar va a caer y la inflación se va a contener. No se da en la realidad, porque en realidad el enorme endeudamiento que ha tomado este gobierno a lo largo de estos casi 3 años lleva a que, aún logrando que el déficit primario, es decir, ingresos como egresos, porque la ley de leyes es el famoso presupuesto que guía la política anual del próximo año, la política económica del próximo año, lleva a que, aún llegando al 0% de déficit primario, tenemos 3,2 de déficit, nada más que en concepto de intereses sobre la deuda tomada. Sí, creo que nos quedamos lo cual sin significa tiempo, 2% del PBI más que en el 2015. Sí. Le pido disculpas, pero queremos un cierre también del gringo. Lo que quiera agregar. Bueno, nosotros tenemos presentadas 5 leyes. Una de ellas es la emergencia alimentaria, la emergencia, así como la emergencia económica, la emergencia en adicciones. Necesitamos el 25% de la obra pública para reactivar el mercado interno, pero que también se realice sobre los barrios populares esa obra pública. O sea, vamos a seguir insistiendo con la misma línea de lo que estamos proponiendo. Y si me permiten un segundo, hay algunos ejemplos para reconocer. Nosotros el lunes tuvimos un conflicto en Ezeiza, que hubo una represión, y yo la dije acá, la denuncié.
Hoy, tanto Lalo Contreras, que es el compañero que me trajo en el auto si no hubiera podido llegar, conmigo fuimos a reunirnos con el intendente, porque los compañeros que habían sido reprimidos eran feriantes, o sea, el ingreso, ¿no? Algunos tienen salario social complementario, pero el ingreso principal es lo que vendes en la feria. Hubo un conflicto, nos llamó y nos pusimos de acuerdo. No es tan difícil ponerse de acuerdo. Hay que tener voluntad política de sentarse en la mesa, discutir y que no terminemos todas las semanas con un conflicto como este. Bien, Esteban, Gringo, gracias. Bueno, no, gracias. Gracias, Julio, por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes.